Esta noche, en Desde las Cámaras, la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados realiza un foro sobre la libertad editorial, regulación y derecho de las audiencias. Por su parte, los trabajos de la Comisión Permanente llegan prácticamente a la recta final de este periodo de receso legislativo. Y en el estudio tendremos la presencia de la diputada federal Paulina Rubio, con quien hablaremos sobre el debate en torno a los lineamientos en materia de derechos de las audiencias. Desde las cámaras comenzamos. La celebración de este evento se da en el marco de la consulta pública que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones promovió para opinar sobre el proyecto de los lineamientos generales en materia de derecho de las audiencias. Y es que aun cuando un alto porcentaje de las opiniones vertidas a lo largo de estos días en la consulta pública se han manifestado en contra de esta propuesta, es importante conocer el punto de vista de especialistas en la materia con la finalidad de enriquecer este análisis. Esperemos que los resultados de este encuentro, así como las diversas iniciativas que se han venido impulsando desde el ámbito legislativo, se incorporen en la propuesta final del Ejecutivo Federal, como se ha expresado públicamente. Desde esta tribuna mantendremos bajo la lupa todo este proceso. En el marco de los trabajos del Congreso de la Unión, la Comisión de Radio y Televisión llevó a cabo un foro sobre la libertad editorial, regulación y derechos de las audiencias, en el que participaron representantes de los diversos sectores de la sociedad. Estos son los detalles de las propuestas e inquietudes que se presentaron. En la Cámara de Diputados se llevó a cabo el foro Diálogo Legislativo, Libertad Editorial, Regulación y Derechos de las Audiencias. Fueron convocados los grupos parlamentarios, organizaciones, universidades e interesados en defender la libertad de expresión. En medio de esto sale la semana anterior 3 listas de personajes que le son incómodos al gobierno. De entre ellos algunos de nosotros salimos ahí. Pero aparte de las listas, que la verdad me parece una posición estalinista, está el discurso ese de que hay un complot, está el discurso ese de que hay algoritmos, está el discurso ese de que hay ecosistemas. Hay nombres de periodistas, hay nombres de medios de comunicación que los ponen en riesgo. El coordinador de los priistas, Rubén Moreira, apeló a la libertad de expresión. Alguien dijo prohibido prohibir, ¿eh? Y creo que ahora se está prohibiendo muchas cosas. Así dijo. Alguien dijo prohibido prohibir. Alguien dijo también, y ahí están varios posts, que hacer listas era, pues, fascista. ¿Verdad? Pues ahí está, todo está sucediendo. Y lo que más me preocupa es que están desapareciendo los medios de comunicación en este país. Están desapareciendo. Por su parte, el Partido Acción Nacional expresó: es irónico lo que hoy venimos a discutir, pareciera irónico cómo proteger al ciudadano, ahora vigilando en lo que se le permite o se le debe de permitir escuchar. Qué ironía, de verdad, es verdaderamente paradójico. Nosotros desde el Grupo Parlamentario de Acción Nacional lo tenemos claro. El derecho de las audiencias a estar informados jamás se debe de defender amordazando a aquel que se expresa o aquel que habla. Sin embargo, bajo la noble y socorrida bandera de combatir la desinformación, hoy se pretende abrir la puerta a un viejo conocido del autoritarismo, el árbitro gubernamental de la verdad. Las voces de los especialistas también se hicieron escuchar. Las audiencias tienen derecho a periodistas libres, libres de investigar, libres para preguntar, libres para opinar, libres para incomodar al poder cuando sea necesario, sin presiones, sin intimidaciones, sin ser señalados o incluidos en listas desde el poder por el ejercicio de su profesión, sin este clima aberrante de violencia. Respaldamos los derechos de las audiencias porque una sociedad libre requiere ciudadanos informados, medios independientes e instituciones respetuosas de las libertades fundamentales. La mejor protección de las audiencias no proviene de un Estado que decida por ellas, sino de ciudadanos capaces de decidir por sí mismos.
En otros hechos legislativos, la Comisión Permanente del Congreso aprobó la renuncia de Mónica Soto al cargo de magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Vamos con la entrevista que nos preparó nuestro compañero Víctor Sánchez Baños. El derecho a las audiencias está amparado por nuestra Constitución. Eso queda claro. Lo que se está buscando es mayor control por parte del gobierno a todo aquello que un periodista libre pueda decir. Nuestra libertad de expresión como periodistas está amparada y protegido por nuestra Constitución, que quede claro. También están amparados y protegidos los derechos de las audiencias. Aquel que se sienta, pues, molesto porque de alguna forma, alguna opinión puede ser dañina a su imagen, pues él tiene, o esa persona tiene, la salida para poder expresarse e incluso demandarlo ante las autoridades judiciales. Sin embargo, lo que quieren es fortalecer un organismo, este CRT, que sería como la Gestapo, como un organismo represivo en contra de los ciudadanos y de los periodistas libres. Entonces se generará autocensura, entonces habrá censura, entonces la libertad de expresión no existe. Y de eso vamos a platicar con el diputado Miguel Ángel Bonra, quien es el presidente de la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara. Es un exceso de atribuciones para la CRT que son muy ambiguos y muy complejos los lineamientos que se están llevando a lineamientos administrativos, temas que se deberían de estar discutiendo en el Congreso Federal, en el Senado de la República. Todos hemos estado de acuerdo que se tienen que proteger los derechos de las audiencias, más y mejores contenidos, pero no puede ser un pretexto para limitar el derecho a la información, que es un derecho de las audiencias precisamente. Limitar la libertad de expresión y grandes riesgos de censura a los medios de comunicación. El gobierno se está convirtiendo en el juez de la verdad, en el juez que puede decir qué se dice y qué no se dice en los medios de comunicación. El gobierno decide vigilar a los medios de comunicación, a los periodistas, a los comunicadores. Les exige un código de ética y, por supuesto, podremos hacer todos los esfuerzos para mejorar la comunicación. La pregunta principal es: ¿quién vigila y quién regula el gobierno? ¿Quién vigila y quién controla el gobierno? Si el propio gobierno va a tener su código de ética, si el gobierno va a dar derecho de réplica en las mañaneras o solamente se le va a exigir a los medios de comunicación. Detrás de estos lineamientos se deben de retirar. Por supuesto que debe haber orden, que debe haber una regulación, pero no un control solamente hacia los medios de comunicación privados. Debe haber un orden, una reglamentación amplia con los medios públicos y los medios privados. Hoy pareciera que está dirigida a algunos medios de comunicación en lo particular, y hoy es un medio el que pueden estar atacando, mañana va a ser otro, y otro día van a estar callando las voces de millones de ciudadanos. Por eso lo hemos dicho, pareciera que está dirigido solamente a un sector y el gobierno puede seguir diciendo lo que quiera, señalando comunicadores, señalando medios de comunicación, y desde la mañanera señalar y denostar, por supuesto, a un periodista o un medio de comunicación. Y eso, pues, no tiene certeza jurídica ni para los medios de comunicación ni para los ciudadanos, y le está dando amplias ventajas al gobierno. Tenemos que, por supuesto, buscar cómo regular aquellos contenidos que dañan a las infancias, que dañan a los docentes. Por eso hemos partido sin más y mejores contenidos, reglas claras para todos, y esa no es la discusión. Lo que en este momento está en riesgo es la libertad de expresión, el derecho a la información, la libertad de la que deben tener los ciudadanos de elegir qué canal de televisión prenden o qué canal de radio escuchan, y no que desde la Presidencia de la República te digan que no veas un canal determinado de televisión. Vamos al comentario de nuestra experta en temas económicos y financieros, Alicia Salgado. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás? Qué gusto de saludarte y a todos los amigos de la audiencia. El presupuesto público del 2026 será entregado el próximo 8 de septiembre por el secretario de Hacienda y no se esperan novedades extraordinarias en él. La deuda pública ha tenido un crecimiento importante en los últimos años por inversión en infraestructura. Mucho le restó margen de maniobra a la presente administración, pero también el esquema de fiscalización aplicado a las empresas desde hace
8 años para acá, ha ido mermando la capacidad de pago del impuesto sobre la renta. Solamente en el primer semestre de este año se registró una caída de 15% del 7% en este impuesto. Y la razón fundamental es que las empresas en el mes de marzo enteran el impuesto anual del año pasado y ahí pues no tuvieron ingresos suficientes el año pasado para pagar en este año el anual o hacer compensación, todo lo contrario. Este año el primer semestre ha sido de muy magro crecimiento y por lo mismo, aunque en los paquetes de finanzas públicas se pueda presentar o se estime que el crecimiento económico podría superar el 2%, esto es una realidad que no se ha hecho efectiva desde 2018 a la fecha. O sea, es muy difícil tener un crecimiento así, salvo el año posterior a la pandemia. Después de una caída importante tuvimos una expansión más estadística que real. Hoy por hoy el desafío de finanzas públicas es reducir el déficit fiscal que ha continuado creciendo. Se estima que cierre en 4.1% del PIB este año y aunque es muy probable que en el paquete presupuestal se presente un objetivo del 3.5%, parece difícil de cumplir si al menos la economía no tiene un impulso efectivo desde la eficiencia gubernamental. Hoy el gasto público destinado a obras de infraestructura está mermado, las condiciones en las que pretende la administración asociarse con el sector privado están siendo cuestionadas, hay una falta de certeza en materia judicial y disputa en caso de incumplimiento de contratos, la obra pública se contrata pero no se paga y cuando no se paga y se reclama pues inician auditorías fiscales, o sea, toda esta serie de cadenitas son las que están detrás de un presupuesto magro. Me parece que el que se presente una muy buena propuesta que no incluya una sobrecarga fiscal a las empresas podría eventualmente impulsar la creación de empresas y de empleos, el crecimiento del ingreso de las empresas y por ende el sostenimiento del empleo formal. Con una deuda pública hoy que está alcanzando el 51.4% del PIB y la misma estimación de la Secretaría de Hacienda que se entregó a la Cámara de Diputados en abril avisa de que se expandirá a 54.7% para el próximo año, pues no parece muy creíbles cualquier cifra que se presente en materia de consolidación fiscal. En fin, yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. Y ahora vamos a un corte y regresando tendremos una conversación con la diputada federal Paulina Rubio sobre el debate y preocupación que han generado los lineamientos en materia de derechos de las audiencias. Que desde Acción Nacional hemos emprendido acciones muy concretas. Estamos por presentar, anunciado por nuestro presidente nacional, Jorge Romero, un paquete de reformas porque exigimos al gobierno que la mañanera se convierta en un espacio que tenga derecho de réplica. Porque es muy bonito echar mentiras desde el púlpito presidencial, porque es muy bonito descalificar a todo el que le parece que resulta enemigo al régimen y que no se pueda decir absolutamente nada. Tiene maestría en Derecho Constitucional nuestra invitada, Paulina Rubio Fernández, por Acción Nacional diputada, vicepresidenta de la mesa directiva en la Cámara de Diputados. Hablará de la consulta para la protección de las audiencias y temas que deben ser considerados, y los aspectos desde su opinión para no atentar contra la libertad de expresión. Ya se encuentra con nosotros la diputada federal por el Partido Acción Nacional, Paulina Rubio, quien es vicepresidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. ¿Qué tal, diputada? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Adriana? Muy buenas noches, un gusto acompañarte en este gran programa. Pues como si los mexicanos no viviéramos de malas noticias, una nueva. Intentan censurar a los periodistas.
Platícanos. Pues mira, por desgracia, lo que dijimos desde Acción Nacional en tribuna, pues resultó cierto. Hace un año tu servidora lo advirtió cuando se subió a hablar en contra del proyecto de la reforma a la ley de telecomunicaciones. Dicho sea de paso, pues fuimos únicamente el PRI y el PAN quienes votaron en contra de esta reforma a la ley. Todos los demás partidos, incluyendo Movimiento Ciudadano, pues apoyaron esta reforma. Y advertimos que venía un artículo muy peligroso en donde se obligaba a los medios de comunicación a este tema en el lineamiento de los derechos de las audiencias, escondiendo la censura, porque ya veíamos venir que lo que querían era obligar a los medios a que supuestamente tengan la obligación de diferenciar entre lo que es opinión o lo que es información. Y Adriana, yo te pregunto, si en este momento yo le digo a la audiencia que el gobernador de Sinaloa está acusado por sus vínculos estrechos con el crimen organizado, ¿estoy informando o estoy opinando? Y el problema es que la definición de si estoy opinando o estoy informando es muy ambigua. Queda en manos del gobierno, porque los lineamientos de las audiencias hoy dicen que la última palabra la tendrá la Comisión de Telecomunicaciones. ¿Y quién define cómo se integra la Comisión de Telecomunicaciones? La Presidenta de la República. Entonces ahí tenemos gran parte del problema. Aparte, bueno, ahora resulta que son de piel delgada, no se quieren engañar y no quieren que nadie les exprese la realidad de su mal gobierno. Así es, mira, un ejemplo muy claro, si nosotros decimos en este momento que la megafarmacia ha sido un absoluto fraude que ha costado más de 17,000 millones de pesos, ¿estamos opinando o estamos informando? Y esto queda en manos del gobierno. Por eso es que quiero platicarte que desde Acción Nacional hemos emprendido acciones muy concretas. Estamos por presentar, anunciado por nuestro presidente nacional, Jorge Romero, un paquete de reformas porque exigimos al gobierno que la mañanera se convierta en un espacio que tenga derecho de réplica. Porque es muy bonito echar mentiras desde el púlpito presidencial, porque es muy bonito descalificar a todo el que le parece que resulta enemigo al régimen y que no se pueda decir absolutamente nada. No. La mañanera también tiene que ser fiscalizada. La mañanera también tiene que dar datos ciertos, verídicos, comprobables y además otorgarle a todos los ciudadanos y ciudadanas el derecho de réplica. A ver, fue muy sonado esta cultura de Andrés Manuel López Obrador de los otros datos, que la verdad es únicamente la que se dicta desde ahí, y aun cuando había la posibilidad de mostrarle que lo que estaban diciendo era una mentira, él se quedaba siempre con los otros datos. Eso es lo que pretende estos lineamientos, que la verdad solo venga desde el púlpito presidencial. Por eso desde el PAN estamos exigiendo que así como ellos están exigiendo veracidad en la información de los medios, exigimos veracidad por parte del primer medio que desinforma y difunde mentiras, que es la mañanera presidencial. Porque bueno, hoy somos los periodistas y mañana se van, que bueno, ya lo están haciendo contra la oposición. Así es. Digo, y han utilizado todo el aparato de gobierno, inclusive pues lo que tendrían que ser las instituciones que garanticen la pluralidad, como el Instituto Nacional Electoral, pues ya los vemos atizando a la oposición por expresar ciertas opiniones y denunciándonos por señalar al régimen. Así que, por supuesto, siempre lo hemos dicho, el régimen va por todos, absolutamente todos los que opinen distintos a ellos. ¿Cómo está siendo el proceso? Ahorita están en consultas públicas con estos lineamientos, en donde supuestamente, y bueno, por el bien de nuestro país, se van a hacer modificaciones en manos de los expertos, de los de CIRT, de varios medios, de personas expertas en la materia. Supuestamente se le van a hacer modificaciones a estos lineamientos, luego pasaría al Congreso para que se apruebe. No, por desgracia, los lineamientos son emitidos directamente por la presidenta a través de un decreto. Y la verdad es que estas películas ya las hemos visto varias veces. Eso de las consultas en donde se llama a los expertos a opinar, y aunque la mayoría de los expertos opinen que lo que se está haciendo está mal, pues terminan haciendo lo que se les pega la gana. Y ese es el gran problema. Por eso te diría yo, de entrada, el irreductible que tendría que tener esos lineamientos es que
deje de exceder las facultades la Comisión de Telecomunicaciones que se ha creado desde el Ejecutivo Federal, porque si resulta que el defensor de las audiencias determina que el quejoso no tiene la razón en cuanto a quejarse por el contenido, pues la comisión puede atraer esta queja y entonces decir que está mal lo que resolvió el propio defensor de las audiencias. ¿Y entonces qué tenemos? Todo queda en manos del gobierno, todo queda en manos de la Comisión de Telecomunicaciones, y esa comisión la nombra la Presidenta de la República, la nombra la Cuarta de Formación, la nombra este régimen que busca censurar de manera autoritaria las opiniones de todos los mexicanos. Bueno, porque además estos lineamientos están acompañados de sanciones económicas para el medio y también de suspensiones precautorias a las transmisiones. Entonces, en riesgo están los medios que no están a modo de gobierno. Es además muy cómico ver cómo en esta definición de los lineamientos, por ejemplo en el artículo 8, que se enumeran una serie de características que deberían de tener los medios de comunicación, pues enumeran todo lo que hace justamente los medios públicos. Porque si tú revisas hoy el canal 11, que es el canal pues del gobierno, el que se paga con los recursos públicos de los mexicanos, está lleno de propaganda. Y ciertamente el artículo 8 de estos lineamientos habla de que no deberá de haber o deberá ser muy claro qué es propaganda y qué es información. Perdón, pero los primeros señalados tendrían que ser los medios públicos que hoy están al servicio del régimen y lo único que difunden, de los mexicanos. Y lo único que difunden es la ideologización y la propaganda gubernamental. Bueno, y así empezó Venezuela. Se pudiera llamar una dictadura moderna porque antes lo que hacían era tomar los medios. Eso ya es muy del pasado y pueden entrar organismos internacionales a detener estas hazañas orquestadas por el gobierno. Pero ahora son a través de sanciones, censura y pues la suspensión precautoria de un medio. Y seguramente va a ser como es el sapo, pues es la pedrada. Aquellos medios que hablen de manera afín o las personas de la oposición que nos quejemos sobre medios que hablen muy afines al régimen, pues no recibirán la misma sanción que los que estén hablando u opinando en contra de las acciones del gobierno. Por eso es que, pues de manera muy arbitraria, terminará el gobierno tomando partido por quien termine hablando de ellos y poniéndole trabas y prácticamente un bozal a aquellos quienes opinen distinto y en contra del régimen. Y nos ponen en una situación que no es equitativa, un periodista contra un aparato del Estado. Nos ponen en la total indefensión porque es la palabra del periodista contra la palabra del aparato del Estado. Y ya lo hemos visto, este tipo de persecuciones políticas que ha hecho este gobierno solamente con los de oposición, porque es de dientes para afuera. Ojalá este aparato de comunicación social hubiera sido verdaderamente un medio para acercar información, pero todos sabemos que ha sido un medio de calumnia, un medio para denostar, un medio para señalar, un medio para simplemente ir en contra de quienes se atreven a levantar la voz. Y así se ha acabado se ha tratado de acabar con la reputación de periodistas, de medios de comunicación. Digo, evidentemente esta televisora ha sido sujeto de ese tipo de ataques y de cualquier ciudadano que se atreve a opinar distinto. Y eso es lo que no podemos permitir, porque en el momento en el que dejemos de luchar por la libertad de expresión, estamos perdidos. Y entonces entramos a una espiral hacia abajo del cual ya no podremos salir, Adriana. Paulina, y también ha sido un medio para generar cortinas de humo cuando más lo necesita, para tapar sus malos gobiernos, para tapar cómo tenemos refinería que no refina, el Tren Maya que se ha descarrilado en varias ocasiones, una superfarmacia que ni para bodega sirve, un Tren Maya que también se ha descarrilado, que no funciona, un aeropuerto vacío. Y así pudiéramos hablar todo el día de todo el mal gobierno que hay. Yo creo que lo dices de manera extraordinaria. Esto ha funcionado para que el gobierno nos tenga ocupados tratando de defender nuestra libertad de expresión, tratando de defender nuestras libertades y no hablar, por ejemplo, de los últimos casos en donde funcionarios de la aduana, de la Agencia de Aduanas Mexicanas, están involucrados en casos de corrupción, coludidos con mafias rumanas y que
pues es el principio de esta serie de delitos en el tema de huachicol fiscal y que hoy cuentan con mansiones en Estados Unidos y nos tienen tan ocupados hablando y defendiendo la libertad de expresión que quieren que perdamos el foco del otro, de lo importante, de las traiciones a la patria de Marina del Pilar, de los señalamientos a Rubén Rochamoya, de los señalamientos a Américo Villarreal, de los señalamientos a Adán Augusto como gobernador. Señalamientos de que vienen de una corte en Nueva York, en Estados Unidos. No son simples dichos de un ciudadano de a pie, vienen de una corte. Ellos también los van a censurar. Exactamente. Ese es el grave riesgo y pues tenemos que estar en las dos pistas. Tenemos que estar defendiendo la libertad de expresión, las libertades de los mexicanos, pero no dejar de hablar de lo que el gobierno justamente quiere que dejemos de hablar. La corrupción rampante del gobierno en el poder, que es Morena. Pues esperemos a la conclusión de esta consulta, esperemos que no sea una simulación más de este gobierno y que se echen para atrás. No aceptemos nada menos que sea quitarle esta inmensa facultad a la comisión de determinar qué es lo que puede o no puede transmitir un medio. Si esto no sucede, esa consulta no habrá servido absolutamente de nada porque dejamos en manos de la presidenta que ella decida qué se tiene y qué no se tiene que decir. Para finalizar, en caso de que se apruebe como está con esta censura, ¿planean ustedes como partido oposición ir hacia algún organismo internacional a que nos defienda o qué procede? Agotaremos todas las instancias necesarias, nacionales e internacionales. Por desgracia, pues hoy tenemos un poder judicial cooptado que ciertamente dudamos que nos pueda dar la razón, porque para eso lo querían, para eso hicieron la elección de los acordeones, para eso pusieron sus ministros a modo, para que hoy le den la razón siempre al gobierno. Pero no nos quedaremos callados y acudiremos a todas las instancias que sean necesarias para que esto se sepa en el mundo. Paulina, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Buenas noches. Se nos acabó el tiempo, pero no dejen de vernos próximo jueves en el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.